Sí. Pues buenas tardes nuevamente a todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a la tercera reunión y estamos el domingo último que empezamos a hablar sobre las religiones. Vamos a ver puntos importantes sobre el catolicismo en primera instancia. El domingo último que platicamos hablamos sobre la figura del Papa y las bases bíblicas o fundamentalmente no bíblicas sobre la figura del Papa, ¿no? El tema de hoy vamos a continuar hablando sobre el catolicismo y el tema que nos toca hoy es sobre las imágenes. Vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en todas las cosas, porque tú nos bendices con tu bien, porque tú eres bueno, Señor, y tú has puesto en nuestro corazón un deseo de poder hablar de ti a otras personas. Y queremos hacerlo con un corazón preparado, con un corazón no solo preparado en la mente, sino también preparado en el corazón. Queremos que tú nos ayudes a hablar con rectitud, a hablar con prudencia y también a callar cuando es necesario, a poder ser sabios en nuestra manera de compartir tu palabra, Señor, no utilizando tu palabra como un instrumento de confrontación, sino como un instrumento de amor por el cual las personas se puedan acercar a ti. Haznos útiles en tus manos. Haznos, Señor, personas que tienen el temor y el deseo de poder mostrar a Cristo a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, dales fuerza y dales ánimo en su corazón y en su espíritu para poder permanecer poniendo atención. Dame de tu gracia para poder exponer este tema, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues la Iglesia Católica Romana, como la conocemos actualmente, basa la mayoría de sus doctrinas, o más bien están resumidas la mayoría de sus doctrinas en un libro llamado Catecismo de la Iglesia Católica. No sé cuántos habían escuchado de este libro. Es un tomo muy grande donde se detallan las razones de su fe y de su actuar. ¿Por qué es la misa? ¿Por qué el purgatorio? ¿Por qué las oraciones a los santos? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué? Ahí viene explicado, es un libro muy grande. Se empezó a formar a partir del Papa Juan Pablo, él tuvo la iniciativa. Y la primera ocasión que salió al público fue como en el 1992. Fue revisándose y continuamente como añadiéndose cosas. En el 97 se generó la última edición, fue en latín. Y en este compendio, como les comento, el propósito es como especificar cómo es la doctrina católica o la Iglesia católica, ¿no? Y le llaman catecismo, y la palabra catecismo, bueno, finalmente tiene muchas como distintos significados, pero el principal es adoctrinamiento. Un catecismo es un adoctrinamiento sobre enseñanzas principalmente de la Biblia y que tienen como su explicación. Y en este libro que les comento, el Catecismo de la Iglesia Católica, se menciona en uno de sus artículos, que es el 1192. Pues parece como constitución política, ¿no? Que hay los artículos y luego los párrafos y así. Es interesante. Y menciona en el artículo 1192 esto que les voy a leer a continuación. Dice: las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el ministerio de Cristo. A través del ícono de Cristo y de sus obras de salvación, es a Él a quien adoramos. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios,
de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados. Imagínense la explicación que dan sobre las imágenes, ¿no? Y el propósito de las imágenes. Nada que ver con lo que enseña la palabra, ¿no? Y me imagino en alguna ocasión ustedes han platicado con católicos devotos y ha surgido a lo mejor el tema de las imágenes, porque cuando un católico que es devoto se encuentra con un evangelista o un cristiano, lo primero que suelen sacar es o la Virgen María o las imágenes, ¿verdad? De las primeras cosas. Y entonces hay católicos que son pues devotos o de hueso colorado, que sí van seguido a misa, que dicen, no, nosotros no adoramos a las imágenes, las veneramos. ¿Sí lo han escuchado? Y suelen mencionar pues que venerar no es lo mismo que adorar, dicen. Venerar es respetar, honrar, darles un lugar porque pues fueron personas muy especiales, espirituales, los santos, y representan un valor espiritual. Nosotros no adoramos imágenes, dirán los católicos, los veneramos. Y el significado de venerar precisamente es respetar, honrar, dar un lugar de valor. Y esta, entre comillas, veneración de las imágenes, pues viene de muchos siglos atrás, desde el comienzo de la iglesia cristiana, como lo vemos en Hechos, y a través de los siglos siguientes, las personas comenzaron a realizar ya sea pinturas o ya sea esculturas, imágenes, pues de Jesús, de los apóstoles, de santos, y entonces se les empezó a dar como un valor a las imágenes, a las esculturas, a las figuras. Y fue una práctica que a lo largo de los años tuvo mayor relevancia. Ustedes saben que en la iglesia se han realizado concilios continuamente para establecer puntos de vista de manera fija dentro de la comunidad cristiana. Y en el concilio de Nicea, celebrado en el año 787 después de Cristo, se puso a modo de discusión la cuestión de las imágenes. En el año 787 se puso en discusión la veneración de las imágenes, de las pinturas, de las esculturas, ya sea de Jesús o de los santos de aquella época, ¿no? Y en este concilio, en el concilio de Nicea, se declaró que reverenciar a las imágenes era algo legítimo. Se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pues reverenciar a las imágenes está bien, no es algo malo. Y de ahí para adelante hasta la fecha, ¿no? Y cuando un católico devoto tiene una veneración hacia las imágenes, ya sea pinturas o figuras o incluso la cruz de Cristo, ¿no? Donde está Cristo ahí, hay personas que le rezan le oran, le rezan a la cruz, le rezan a la Virgen María, ya sea en una pintura o en una escultura, le rezan a los santos habidos y por haber, que son muchos, y le rezan y hablan con los santos, hablan con la pintura, hablan con la cruz. Y esta parte de veneración conlleva la oración a los santos, la oración hacia las esculturas, hacia las pinturas. Parte de la veneración implica orar y pedirles a los santos, a las figuras, a la Virgen, ¿no? Y esta forma de actuar de los católicos para ellos es muy normal, muy como autorizada, que es algo que no está mal, que es aprobado por la Iglesia Católica, entonces pues está bien que lo hagamos. Y nunca, la mayoría de los católicos que practican esta forma de dirigirse a las imágenes y a las esculturas y todo ello, probablemente no tienen la noción de lo que dice la palabra. La mayoría de los católicos tienen cierta noción clara de las escrituras. Muy pocos católicos leen la Biblia, en verdad. Como les mencionaba, el Catecismo de la Iglesia Católica, libro
o este conjunto de donde vienen las doctrinas católicas, menciona acerca de los santos. Los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Imaginen la forma de interpretar de los católicos la palabra, entre comillas, y la existencia de los santos. Nuevamente dicen, su intercesión, la intercesión de los santos, es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles para que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Esto viene en el catecismo, les comento, de la Iglesia Católica, en el artículo 2683. Hay otro artículo que dice: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Otra vez, la Iglesia Católica enseña y tiene la firme creencia de que los santos son intercesores, que interceden por las personas que le rezan a esos santos, ¿no? Y como les mencionaba, las imágenes que hay dentro de las iglesias católicas, dentro de las casas de los católicos, van relacionados con las oraciones. Se les considera a los santos alguien que puede interceder por nosotros, intermediadores entre Dios y los seres humanos. Y como les mencionaba, esto es porque ignoran la palabra de Dios. Si a un católico le muestras un versículo como el que les voy a leer, probablemente se van a extrañar, porque es algo que choca con lo que tienen interiorizado. Por ejemplo, en Éxodo, los 10 mandamientos, el segundo mandamiento dice así, Éxodo 24 al 6, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Recuerdan qué es venerar? Honrar. Venerar para los católicos es honrar. Y aquí el Señor está diciendo, no las vas a honrar. A las imágenes no las vas a honrar. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como les mencionaba, venerar es honrar, te va a decir un católico, no es adorar. Yo no estoy adorando las imágenes, las estoy honrando. Pero otra vez, para el Señor ni aún eso. Lo dice la palabra claramente. No es algo que nos inventemos, es algo que el Señor dice. Cuando alguien le concede un valor a una imagen, a una pintura, a una escultura, está transgrediendo la voluntad y la palabra de Dios. Está acomodando la palabra de Dios a su conveniencia, ¿no? No es algo que solamente hagan los católicos, a veces también lo hacemos los cristianos, pero en esta parte de manera específica, Dios está con claridad expresando algo y los católicos es como si no le dieran importancia, como si no fuera malo, cuando la palabra de Dios es demasiado clara, ¿no? En Levítico 26:1 dice: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos católicos no se inclinan delante de las esculturas, de las pinturas, de la cruz y creen que está bien? Pero la palabra de Dios, les digo, enseña
otra cosa completamente distinta, ¿no? Los católicos pueden decir, no, es que no es a la imagen a la que honramos, es a lo que representa la imagen. Pero al final de cuentas es lo mismo. Pueden decir, no, es que no estoy honrando a la imagen, es a la persona que representa la imagen. Nuevamente, el único que merece honra y respeto y un lugar de valor es Dios, ningún otro ser humano, nadie, nadie, nadie. La palabra del Señor, les digo, es muy clara, muy específica en cuanto al culto, a la honra que se le puede dar a las imágenes. Y sabemos que Dios reprueba estas actitudes, estas acciones, porque cuando alguien le asigna un valor a las imágenes, a una pintura, a una escultura, en realidad lo que está pasando es que su corazón está desviado de la voluntad de Dios, está desviado de poner su atención en Dios, quien merece toda la adoración, toda la honra, todo el honor. Es como si dijeran, no, pues a Dios le voy a dar el 80% de mi honra y el otro 20% a San Judas. No tiene lugar, no funciona así para Dios, no es algo correcto delante de Dios. Las personas desvían su atención de Dios para ponerla en los santos, ¿no? en alguien distinto a Dios. Y eso al final de cuentas, cuando alguien no pone completamente el 100% de su adoración en Dios y lo pone en alguien más, al final de cuentas cae en idolatría. No importa si es católico o cristiano o cualquier religión. Cuando el primer lugar no lo toma Dios en el corazón de alguien, sino está otra cosa, no sé, la familia, los hijos, el trabajo, el dinero, lo que sea, aquella cosa es el ídolo por el cual una persona desvía su corazón. Cuando los católicos, y esto es muy curioso porque lo vemos muy frecuentemente. Cuando los católicos le oran a los santos, los consideran intercesores, les digo, ante sus necesidades delante de Dios. Les conceden a personas muertas, a personas fallecidas, un valor sobrenatural que no se justifica en ningún lugar de la palabra de Dios. En ningún lugar de la Escritura dice que una persona que vivió hace 500 años te va a estar escuchando hoy y te va a ayudar delante de Dios para que pueda responder a tu necesidad. La palabra de Dios en ningún momento, en ningún lugar enseña que alguien que murió hace 50, 100, 300, 500, 1000 años puede escuchar lo que tú le digas. Esto a nosotros nos parece de sentido común, ¿verdad? Pues es algo lógico, pero para el católico no. Para el católico le parece completamente normal y lógico y correcto y adecuado orarle o rezarle a un santo que vivió hace 1500 años. Cree que lo está escuchando y está engañado. Los muertos nada saben, dice la palabra, ¿no? Cuando los católicos oran a los santos y creen que les pueden ayudar, les están atribuyendo a hombres y a mujeres muertos. Perdón. También, sí. No es una práctica de que los católicos digan que tus familiares fallecidos tienen autoridad para interceder por ti. Solamente los santos a los que ellos les dan esta canonización, ¿no? Pero el católico, como está acostumbrado a adorar imágenes y a hablar con personas o a rezarle a personas que vivieron hace muchos años, les parece normal que también su abuelito los cuide desde el cielo, o que su abuelita los esté escuchando, o que su abuelita cuide que no les pase un accidente. Es que mi abuelita era muy buena, es que mi abuelita me cuidaba cuando yo era chiquito, entonces pues también me cuida desde el cielo. ¿Les ha tocado escuchar esas cosas? Y es muy frecuente, es muy común en la sociedad, ¿no? En la mayoría de los que son católicos.
Pero la palabra de Dios, les digo, fuente de la verdad, de sabiduría y de la guía a Dios, enseña completamente otra cosa. Y algo muy puntual, cuando los católicos oran a los santos, creyendo que les pueden ayudar, que les pueden asistir en sus necesidades, cuando les oran a hombres o a mujeres que vivieron hace muchos años y que además no sabemos si están en el cielo o en el infierno, no sabemos, solamente Dios lo sabe, ¿no? Cuando los católicos le oran a simples mortales, como tú, como yo y como ellos mismos, le atribuyen a los santos atributos que solamente Dios tiene, atributos que le llaman incomunicables. Cuando un católico le reza a un santo y cree que este santo lo está escuchando, creen que aquel santo es omnipresente. No hay nadie que sea omnipresente, solo Dios. ¿Pueden ver este punto tan claro? Para los católicos es como normal creer que un santo lo va a estar escuchando si está en su trabajo, en la casa, en la calle, en el mar, en la plaza de San Pedro, donde sea, porque el santo es omnipresente. No, grave error. El único que es omnipresente es Dios. El único. Y continúa con lo demás. ¿Creen que los santos conocen su necesidad, conocen su vida, conocen su situación y que los van a ayudar a interceder con Dios, ¿no?, en el cielo? Otra vez, y les están asignando un valor de omnisciencia. Es que San Judita sabe lo que he vivido, ¿no? Error, porque el único que es omnisciente es Dios. El único que lo sabe y lo conoce todo es Dios, ningún ser humano, por más buena persona que haya sido en el pasado, ¿no? Y también creen que los santos pueden ayudarles en cualquier situación en que estén atravesando, ¿no? Les dan otra vez un atributo que solamente Dios tiene, que es el de omnipotencia. Ay, es que este santo es más poderoso que el otro santo, ¿no? Mira, te voy a dar la figurita, ¿cómo le llaman? La estampita, perdón. De este santo sí es el bueno. Mire. Sí, es que hay tantos santos que tienen diferentes como cualidades, ¿no? Y hay santos que son más, ¿cómo le llaman? Que tienen su propia actividad, ¿no? Que si tienes necesidad de un trabajo, órale a este santo. Que si estás enfermo, órale a este santo. Que si quieres casarte, pues órale a este santo. ¿A quién ponen de cabeza? San Antonio, ¿no? De cabeza para que te ayude. Que al de las causas difíciles, pues a este, ¿no? Para cualquier situación que estén enfrentando, hay un santo, hay una imagen, hay una representación a la cual orarle. Y les digo, les atribuyen atributos que solamente Dios tiene. Y eso es algo que está mal, que es algo errado, no es algo equivocado. Y los católicos difícilmente se ponen a reflexionar en esto, ¿no?, por sí solos. A veces cuando nosotros le exponemos esto, como que les causa un cortocircuito, ¿no? Porque es una verdad que tienen tan arraigada y que nunca se han cuestionado, que cuando le comentas esto, así como que, a ver, otra vez. No, pero es que la Virgen, cuando a veces son más difíciles, ¿no? Creen que los santos pueden interceder, es decir, echarles la mano, ¿no?, en el cielo ante Dios. Y la Escritura también es muy clara en esta parte, ¿no? Jamás menciona que los santos o los creyentes que han muerto pueden ayudar a los vivos. La Biblia menciona en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo mediador, un solo intercesor, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni
favor o una ayuda, ignoran, les digo, la palabra del Señor, ignoran la Escritura. La mayoría de los católicos pocas veces conocerás a un católico que conozca la Escritura, ¿no? Y los que la conocen muchas veces la tuercen para su conveniencia, ¿no? Y prefieren vivir su vida normal y prefieren vivir con repeticiones de rezos que hablar con sinceridad ante Dios muchas veces. Porque cuando una persona abre su corazón a Dios y habla con Dios sinceramente, cuando una persona desnuda su corazón a Dios, se expone a Dios, se expone a Dios. Y esto a veces, no a veces, sino siempre compromete que el corazón, lo malo que hay en tu corazón, se refleja ante la pureza de Dios. Lo malo que hay en tu corazón sale a la luz cuando, no sé si les ha pasado, ¿no? Que cuando van a orar y empiezan pues a platicar con el Señor, uno se siente a veces como indigno de estar delante de la grandeza de Dios, ¿no? De la misericordia, del amor, de la santidad del Señor. Difícilmente uno es consciente de tanta pureza, tanta perfección, tanta santidad de Dios. Y cuando a veces somos conscientes de eso en oración, sentimos indignos. Y eso pasa, les digo, cuando abrimos el corazón con total sinceridad, y difícilmente un católico va a desnudar su corazón ante Dios, porque esto lo va a exponer y lo va a hacer entender que su vida no es correcta y que tiene que cambiar. Y los católicos, pues difícilmente por sí mismos, ¿no? A menos que el Señor, pues, les hable muy fuerte y cambien su corazón. Pero la mayoría de los católicos prefieren vivir su vida como la están viviendo porque a su opinión es una vida normal. Están bien, tienen una religión, tienen a sus santos y no se sienten como con la necesidad de conocer más a Dios, porque lo que tienen de Dios es una religión y eso los tiene cómodos. Y cuando nosotros les compartamos a las personas, la mayoría de las personas a las que les vamos a compartir, les digo, son católicos, la intención nunca es confrontar su religión. La intención siempre va a ser llevarlos, la enseñanza católica dice, con lo que la palabra de Dios dice. Y poder tener presente esta parte de los atributos que le dan a los católicos a los santos. Atributos que solamente Dios tiene, les digo, ¿no? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Y esto sería todo por la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún reclamo. Sí, sí, dentro del catolicismo, así como dentro del cristianismo, hay muchas ramas, hay muchos grupos. Hay católicos que no le rezan a las imágenes, pero siguen siendo católicos. Hay católicos que creen en los extraterrestres y hacen investigación de eso. Hay católicos que tienen como la fe puesta únicamente en Jesús y no en las imágenes, no en los santos, pero siguen siendo católicos. Es curioso. ¿Católicos que qué? Salvos. Es una muy buena pregunta.
Sí, sí, Cornelio, bueno, Cornelio era romano, sí, pero tenía fe en el Dios de Israel, ajá, sí, sí, ahorita, bueno, son varias cosas. La principal es que el corazón solo lo conoce Dios, ¿no? Uno no puede decir, todos los católicos, ninguno es salvo. Dios es el que conoce el corazón al final de cuentas, ¿no? Y las vidas de las personas. Y uno es salvo únicamente por la fe en Jesús. La fe en Jesús es la que nos salva. Y la fe en Jesús produce en las personas eh, santidad. Debe producir en el corazón de cada uno de nosotros convicción de agradar a Dios, de, de cambiar, de tener una vida que le agrade a Dios. Y solamente Dios conoce el corazón, ¿no?, de las personas. Como mencionaba mi esposa, hay historias de sacerdotes católicos que se convirtieron al Señor y que les evangelizaron a los feligreses y que muchos aceptaron y otros no. Mi esposa tiene un testimonio de su familia, ¿no? Así fue como llegó el Evangelio a su familia, a sus abuelos. Sus abuelos eran muy católicos y el sacerdote donde iban los domingos se convirtió al Señor y bueno, una obra ahí del Señor, perdón. Sí, 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 correcto. Y yo creo que a todos nos pasó, por eso estamos aquí. Y algo importante que quisiera mencionar es que cuando estemos compartiendo a un católico, no voluntariamente no traigamos las imágenes o no traigamos a la Virgen al tema, ¿no? Lo que nosotros nos toca hacer es presentar el Evangelio. Si surge el tema, bueno, tenemos la información para poderles comentar, mira, es que mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y ya es responsabilidad de ellos obedecer o no a la palabra. Y si un católico está interesado, no les digan inmediatamente, no, ya no vayas a misa. Si un católico está interesado, que venga aquí a la iglesia. Y si quiere seguir yendo a misa saliendo de aquí, que vaya. Si quiere seguir rezándole a la Virgen, que le rece. Y en algún momento, si su corazón, como mencionaba mi esposa, tiene el deseo de practicar la verdad va a ser mostrada a su corazón y va a tomar una decisión de decir, no, esto está mal, ya no lo voy a hacer. Pero en su momento, me tocó en alguna reunión ver a entre comillas, hermano, estaban creo que orando al frente y había un señor que tenía como un escapulario. Y el hermano en su celo mal dirigido, le agarró el escapulario y se lo arrancó del pecho y se lo aventó. Y lo aventó para otro lado, ¿no? Y le dijo, no, el Señor no aborrece los ídolos, ¿no? Yo me imagino que esa persona se ha de haber asustado. Y en lugar de tener más ganas de ir a la congregación a decir, no, pues aquí bola de locos, ¿no? Y es un extremo. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Hay que ser muy prudentes, muy sabios para poder distinguir cómo es la actitud de la persona, cómo te está recibiendo lo que le estás diciendo. Y si lo que le estás mencionando a lo mejor no lo está recibiendo y desvía
la mirada o la atención de lo que realmente importa, que es Cristo, pues hay que retomarlo al punto que es importante, ¿no? No seguir discutiendo, porque no se trata de ganar una discusión, no se trata de decirle yo sé más Biblia que tú, eres un ignorante, ¿no? No se trata de eso, se trata de mostrar amor siempre y mostrarlo con actitudes correctas, ¿no? Y que el Señor pues dé sabiduría y discernimiento para esos momentos. ¿No? ¿Algún comentario más? ¿Algo más? Pues bien, pues vamos a hacer una última oración y nos vamos. Precioso Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde porque tú tuviste a bien, Señor, mostrarnos tu luz, alumbrar a nuestro corazón, Señor, ahí de donde estábamos y acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tú nos sacaste de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu Hijo, al reino de la luz. Queremos ser instrumentos de tu palabra, Señor, así como otras personas fueron instrumentos de tu amor y nos hablaron de ti. Y por eso estamos hoy aquí. Queremos ser aquellos que en verdad tienen un amor por las almas, que tienen un deseo sincero de que otros te conozcan y cambien su eternidad. Gracias por aquellas personas que nos compartieron, que tuvieron el valor de hacerlo, que no callaron, que no se avergonzaron, Señor, del Evangelio. Porque tú los usaste y por ese corazón que se rindió a ti, por eso estamos también hoy aquí, Señor. Ayúdanos también a ser como ellos. Úsanos para la salvación de otras personas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Buena tarde.